Hola, hola. En este tema de estadística para administradores veremos un tema popular como lo son las medidas de tendencia central para datos agrupados. Se nos da la información y con ella pues vamos a calcular lo que es la media aritmética, la mediana, la media cuadrática, la moda, la desviación estándar y la varianza. Y todo para datos agrupados. Estos son los datos que se nos dan. Ya listos y agrupados. Y si no, pues también los podemos agrupar como lo hemos visto en otras clases. Lo primero que hacemos es hacer la sumatoria de las frecuencias. En este caso, pues nos da 75. Y vamos luego a la segunda columna, donde está la frecuencia FA, que es la frecuencia acumulada. Y vamos a ir sumando prácticamente las frecuencias. En este caso 3 porque es la primera, da el mismo número. Luego para calcular la siguiente decimos 3 más 8 nos da 11. Luego decimos 11 más 16 nos da 27. 27 más 28 nos da 55. 55 más 12 nos da 67 y 67 más 8 nos da 75. Como podemos observar, nos da el mismo número que tenemos a sumatoria, nos tiene que dar en la última clase. Luego, para sacar el punto medio, lo que vamos a hacer es sumar eh, los límites de cada uno de los datos que se nos dan. En este caso, se nos da el 40 y el 43 para la primera clase. Este es de clase 6, o sea, una clase par. Ya veremos cuál es el inconveniente cuando es de clase par para sacar la mediana. Ok, 40 más 49 es 89 entre 2 da 44,5. Todos los puntos medios se obtienen sumando eh, el primer dato con el último, o sea, los límites, y decimos 40 más 49, 89 entre 2, 44,5, 50 más 59. El resultado lo dividimos entre 2, nos va a dar 54,5. Luego 60 más 69, el resultado lo dividimos entre 2, nos va a dar 64,5. Y así sucesivamente hacemos para todas las clases que nos den. Luego determinamos lo que es el punto medio al cuadrado. Como aquí ya tenemos el punto medio, en nuestra calculadora podemos colocar el punto medio y lo elevamos al cuadrado. O simplemente pues multiplicamos 44,5 por 44,5 y nos va a dar 1980,25. Para el segundo renglón vamos a multiplicar el punto medio por sí mismo, o sea, 54,5 por 54,5 y nos da un total de 2.970,25. Es como que tuviésemos 54,5 elevado al cuadrado, en la calculadora nos va a dar igual. Lo mismo con el 64,5 al cuadrado, nos va a dar 4.160 y así sucesivamente hacemos con cada uno de ellos para poder prácticamente terminar toda la columna. Luego, la siguiente columna es el punto medio por la frecuencia. La frecuencia es esta columna que tenemos aquí, que es la columna de esta 3, 8, 16 y el punto medio son los que acabamos de sacar. Entonces, vamos a multiplicar el 3 por 44,5 y nos va a dar un total de 133,5. Luego multiplicamos el 8, la frecuencia 8 por el punto medio 54,5. Nos va a dar 436. Luego multiplicamos 16, que es la frecuencia, por 64,5 y nos va a dar un total de 1032. Y así hacemos sucesivamente con cada una de las clases, multiplicando frecuencia por punto medio. Al final podemos hacer las sumatorias. Da una sumatoria de 5.457,50. Luego la siguiente columna dice que es la frecuencia por el punto medio al cuadrado. Entonces aquí tenemos la frecuencia en esta columna
y el punto medio al cuadrado la tenemos aquí en la columna I. Entonces multiplicamos columna F por columna I. Y decimos 3 por 1980,25. Entonces nos da un total de 5.940,75. Luego multiplicamos la siguiente frecuencia, que es 8 por el punto medio al cuadrado, que es 2.970,25. Nos da un total de 23.762. Luego decimos la siguiente frecuencia, 16 por 4.160,25, que es el punto medio al cuadrado. Nos da un total de 66.564. Y así sucesivamente hacemos con cada uno de las clases. Y al final, pues hacemos la sumatoria. Para calcular la última columna necesitamos determinar primero lo que es la media aritmética, porque vamos a multiplicar la columna de la frecuencia, y luego entre paréntesis tenemos que el punto medio, que es 44,5, y a este le vamos a restar la media aritmética, y el resultado pues es elevado al cuadrado y luego multiplicado por la frecuencia. Entonces procedemos a sacar lo que es la media aritmética. La media aritmética nos dice que es la sumatoria del punto medio por la frecuencia dividido entre n. Entonces la sumatoria de punto medio por f, ya lo tenemos aquí determinado, son 5.457,50. Entonces es el número que colocamos para sustituir los datos y lo dividimos entre n, que n sería la sumatoria de la frecuencia, que sería 75. Y 5.457,5 entre 75 nos da una media aritmética de 72,77. Luego en nuestra calculadora podemos hacerlo de un solo, eh, para obtener este resultado. ¿Qué vamos a colocar? Vamos a colocar 3, que es la frecuencia. Luego abrimos paréntesis y colocamos el punto medio, que sería 44,5, menos la media aritmética, que sería 72,77. Cerramos paréntesis, abrimos el signo de elevación y luego entre paréntesis colocamos el 2, que es como que lo estemos elevando al cuadrado. Y nos va a dar un total de 2.397,58. Hacemos lo mismo con la siguiente fila. Vamos a multiplicar el 8, y aquí es la frecuencia que cambia, sería 8. El punto medio sería 54,5 menos 72,77, que es la media aritmética, elevado al cuadrado. Eso lo podemos hacer en la calculadora y nos irá dando esos resultados. Y así hacemos sucesivamente con cada una de las filas para poder determinar y terminar el cuadro. Al final, hacemos también lo que es la sumatoria de la columna y nos dará 11.674,67. ¿Cómo calculamos la mediana? La mediana nos dice que es el límite real inferior más la anchura de la clase, esto multiplicado por n entre 2, menos la frecuencia, la sumatoria de la frecuencia por encima o por debajo de la frecuencia de la media, y esto lo dividimos entre la frecuencia de la media. ¿Cómo vamos a hacer con esto? Como esto es una clase, les decía que son de 6 clases, o sea, es par. Entonces eh, lo que podemos hacer es lo siguiente, y es lo que debemos hacer. Vamos a abrir como una columnita más, o una fila más, mejor dicho. Abrimos una fila más, y esto lo que vamos a hacer. Como no tenemos una media y la vamos a utilizar entonces, vamos a crearla para que sea ya un número impar. ¿Cómo vamos a sacar eh, el límite inferior? Vamos a sumar tanto el número de arriba como el de abajo, o sea, dividimos en dos partes iguales para sacar la mitad, y ahí creamos una nueva columna. Y decimos 60 más 70, y el resultado lo dividimos entre 2. Entonces nos daría
65. Hacemos lo mismo con el límite real superior y hicimos 69 más 79 y el resultado lo dividimos entre 2, nos va a dar 74. Y hacemos exactamente igual con la frecuencia. Entonces en la frecuencia decimos 16 más 28 entre 2 nos va a dar una frecuencia de 22. Y hacemos los límites también reales, inferiores y superiores. Y decimos que el límite real inferior de esta clase es, tenemos 65, entonces el inferior sería 64,5 y del superior, que es 74, sería 74,5, sumándole 0,5 a ambos, uno para la izquierda y otro para la derecha. Y aquí ya encontramos estos datos interesantes que los vamos a utilizar para calcular lo que es la mediana. Y aquí básicamente vamos a sustituir los datos. El límite real inferior sería 64,5, que es el inferior, más la clase, la anchura de la clase, que la anchura de la clase lo que hacemos es restar, vamos a decir 74, vamos a decir 74,5 menos 64,5. Vamos a hacer una resta de eso y nos va a dar que la anchura es de 10 de esta clase y de todas las clases que aparecen en los datos agrupados que tenemos aquí. Entonces C sería 10, aquí ya lo tenemos sustituido, y N ya sabemos que es 75 dividido entre 2 menos 27. 27 es la sumatoria de las frecuencias que vemos aquí, la sumatoria de las frecuencias que aparecen por debajo de la mediana. ¿Qué significa? Que si nuestra mediana es 22, entonces lo que están por debajo o por encima de aquí, como ustedes de donde lo estén viendo, decimos 16 más 8 más 3 serían 27. 3 más 8, 11 más 16, 27. Entonces, ese es el 27 que tenemos aquí en la fórmula, que le vamos a restar a esta fórmula y dividido entre la frecuencia de la media, que es 22. Como la media la encontramos aquí, entonces la frecuencia de la media es el 22. Entonces, entre este 22 vamos a hacer la división para poder resolver y calcular lo que es la mediana. Luego decimos 75 entre 2 menos 27 nos va a dar 10,5 y eso lo dividimos entre 22. Al dividir 10,5 entre 22 nos va a dar 0,477273. Y usando las reglas matemáticas, primero vamos a multiplicar antes que sumar. Entonces multiplicamos este 0,477273 por 10 y luego le sumamos el 64,5 y nos va a dar una mediana de 69,27. Eso sería lo que es nuestra mediana de este ejercicio. Luego coloqué el cuadro nuevamente aquí para que tengamos los datos cerca para calcular la media cuadrática y la moda. Para calcular la media cuadrática nos dice que la media cuadrática es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia multiplicado por el punto medio al cuadrado, dividido entre n, que es el número de datos. Como ya tenemos el cuadro donde están estos resultados, la sumatoria de, si observen, dice sumatoria de la frecuencia por el punto medio al cuadrado. Observen en el cuadro, lo tenemos aquí. Frecuencia por punto medio al cuadrado, entonces la sumatoria es 408,798,75. Entonces sustituimos la fórmula con los datos, 408,798,75 entre n, que es el número de datos 75, y nos da que es 5,450,65. Luego a ese número le sacamos la raíz cuadrada y nos va a dar que la media cuadrática es 73,83.
Como estamos hablando de calificaciones, lo podemos representar también con porcentajes o como ustedes gusten. Sería un 73.83%. Esto es en cuanto a la media cuadrática. En cuanto a la moda, dice que la moda es igual al límite real inferior más la multiplicación que aparece aquí, delta uno dividido entre delta uno más delta 2 multiplicado también por C. Ok, ¿cómo vamos a sacar delta uno y delta 2? Aquí es una manera de representar, ¿verdad? Los datos que prácticamente este es como un promedio, como una intersección. Esto significa que es una intersección entre un número y otro, el que vamos a sacar. ¿Cómo lo vamos a sacar entonces? Ok, sabemos que la moda es donde está la mayor frecuencia en el cuadro, ya sea para datos simples o agrupados, siempre donde está la mayor frecuencia. Si ustedes observan aquí, la mayor frecuencia entre estos números es el 28. Quiere decir que aquí está la clase modal. La clase de 70 a 79 es la clase modal porque es la que más se repite, es la frecuencia que más se repite, donde hay más datos, que hay 28. Entonces prácticamente tomamos de aquí. Y como tenemos este 28 menos 16, quiere decir que para calcular la delta uno vamos eh, a restarle aquí a la moda de la clase modal, a la frecuencia donde está la clase modal, le vamos a restar el número que está por encima, que es 16, y para delta 2 le vamos a restar el número que está por debajo, que es 12. Entonces decimos 28 menos 16 es 12 y 28 menos 12 es 16. Esta resta se hace entre estos dos números, tanto para arriba como para abajo, para sacar delta uno y delta 2. La anchura de la clase, pues ya la hemos sacado anteriormente, que es anchura 10, y el límite real inferior sería 69.5, porque es el límite real inferior de la moda, no de la media aritmética como vimos anteriormente. Entonces aquí sería de 70, sería 69.5 su límite real inferior. Y luego procedemos a sustituir la fórmula. El límite real inferior es 69.5, delta uno es 12 y delta uno más delta 2 sería 12 más 16, multiplicado por la anchura, ¿verdad? Que es 10. Y resolvemos 12 entre 28, que, que es 12 más 16, 28, nos va a dar 0.428571.429. Y multiplicamos luego este 4, este 0.428571.429 por 10 y nos va a dar 4.285714.286. Y esto se lo sumamos al 69.5 y nos va a dar una moda de 73.79. Hasta aquí llevamos ya cuatro medidas de tendencia central. Y vamos a copiar nuevamente el cuadro para sacar la desviación estándar y la varianza. Prácticamente es casi lo mismo, solo que la varianza pues es elevado al cuadrado. La fórmula nos dice que es la sumatoria de la frecuencia multiplicado por la diferencia del punto medio menos la media aritmética elevada al cuadrado, dividido entre n. Estos datos igual ya tenemos esta sumatoria en el cuadro. Ustedes pueden ver esta fórmula. Es la misma que tenemos aquí. La frecuencia multiplicado por el punto medio menos la media aritmética elevado al cuadrado. Entonces la sumatoria hasta aquí que son 11.674.67. Y sustituimos la fórmula por los datos. 11.674.67 entre 75 nos va a dar un total de 155.66, que es la raíz cuadrada de esto. Luego, ¿qué hacemos para sacar el 12.48? Pues le sacamos raíz cuadrada al 155.66. Decimos que raíz cuadrada de 155.66 es 12.48.
Y eso sería lo que es la desviación estándar. Para sacar la varianza, si ustedes observan, es la misma fórmula, solo que el resultado final lo multiplicamos o le elevamos al cuadrado para determinarlo. Ustedes ven al final, nos da el mismo resultado que aparece aquí el 12,48. Entonces esto lo que hacemos es elevarlo al cuadrado, 12,48 al cuadrado y nos va a dar 155,66. Entonces, y así culmina prácticamente este ejercicio de medida de tendencia central para datos agrupados. Espero que les sirva. Entonces nos vemos en un próximo video.